Mateo capítulo 2. Y en Mateo capítulo 2, esta mañana leí el pasaje pensando en el día que hoy se está viviendo la festividad, una festividad que realmente sabemos que no era la fecha, que no era el tiempo, y por una parte hay muchas cosas, como veremos, que entran, que forman parte de la popularidad, por así decirlo, no de la escritura. Pero la enseñanza de Mateo 2 para nosotros hoy es preciosa. Y me gustaría que volviéramos a leer en capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 12, y miraremos algunas de las enseñanzas que encontramos aquí. En Mateo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, les ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Una historia hermosa y una historia real. Y lo primero que viene a nuestra cabeza es quiénes eran estos reyes. Y habéis oído que he usado la palabra reyes, y la he usado adrede, porque no eran reyes, es lo primero que tenemos que decir. No eran unos reyes magos, sino que el término que ahí utiliza la escritura, magis en el griego, seguramente eran personas que se dedicaban a estudiar los astros. Muy probablemente eran de la religión per se de Babilonia, una religión establecida, muy antigua, ahí en Babilonia. Y sabemos cosas de ellos en la tradición, incluso la iglesia griega ortodoxa nos dice de su nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. Nada de esto nos dice la escritura, así que tenemos que decir que esto es pura invención. Pero una pregunta que sale a nuestra mente es: si esta gente venía de Babilonia, ¿cómo y por qué decidieron seguir a una estrella que identificaron claramente con la estrella del rey de Israel? Ahora tenemos que volver en la historia unos cuantos cientos de años antes de este evento, cuando un joven muchacho, aproximadamente de 18 años según la tradición, fue llevado en cadenas esclavo a Babilonia. Era de la casa real, su nombre era Daniel. Daniel vivió en Babilonia y se convirtió en uno de los dirigentes de la nación de Babilonia. Sabéis la historia, como el mismo Nabucodonosor fue humillado hasta reconocer al verdadero Dios. Muy probablemente, y esto entra dentro de lo que podemos llamar probabilidad, Daniel influenció grandiosamente, y aquellos que fueron llevados a Babilonia y deportados a Babilonia influenciaron la cultura babilónica, al punto de haber similitudes entre las historias contadas ahí en Babilonia y la verdadera historia en Israel. Hay una profecía ahí en el libro de Daniel que nos habla de la estrella. Y muy probablemente estos hombres científicos de su tiempo
Vieron algo extraordinario, fuera de lo normal en el cielo. Acostumbrados a ver las estrellas, vieron que esto era algo fuera de lo normal. Y he leído informes que intentan explicar si esto era una conjunción de varios astros, si Venus estaba ahí, y Marte. Realmente yo creo que esto era algo extraordinario, fuera de lo normal. Que se movía, algo que pudieran seguir como una luz que indicaba el lugar donde Dios estaba. Y eso me hace recordar la gloria del Shekinah en el Antiguo Testamento, esa luz potente que iluminaba y dirigía a Israel en la noche. Esos magos siguieron esa luz, siguieron esa estrella y reconocieron que era ni más ni menos, tal como la profecía estaba indicada, era la estrella del rey de Israel que había nacido. Y es interesante, hay varias cosas que podríamos hablar en esta tarde, y el versículo 2 nos muestra uno de esos pequeños bosquejos para predicadores que yo digo. En el versículo 2, donde nos muestra su corazón, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Una pregunta, ese es el primer punto. ¿Qué ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, una afirmación. Y venimos a adorarle, un propósito. Estos reyes en su corazón tenían una pregunta: ¿dónde está el rey? Y esa pregunta les llevó a una acción, a una afirmación. Hemos visto su estrella. Marcad esa palabra hemos visto porque aparece más veces en todo el capítulo. De hecho, el versículo 10 dice, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. El versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño. Y esta palabra, una vez más en el griego, nos abre un montón de cosas interesantes, porque hay tres palabras para ver en griego. Una de ellas es blepo, que es la acción de ver, pero hay una palabra que es theoricé, es ver con entendimiento, es ver con credibilidad. Estos hombres tenían una afirmación en sus vidas: nuestros ojos han visto la estrella, nuestros ojos han visto al rey, nuestros ojos han visto su mano de poder, y el propósito es adorarle. Esos hombres estaban acostumbrados a ver, acostumbrados a observar, acostumbrados a admirar, si puedo decirlo, pero esta vez habían visto algo extraordinario, fuera de lo normal: el rey y su estrella. Todos hemos visto en una noche estrellada, ¿verdad? Lo bonito que es. En Uruguay recuerdo la primera vez que vi la estrella del sur. Nunca antes la había visto. Me llevaron allá en Guasuirá, un campamento, ahí al lado del mar. Me la enseñaron brillando. Qué bonita que era. Manuel, que ama las estrellas, me enseñó hace poquito una fotografía. Parecía una noche estrellada con millones de estrellas. Y él me dijo, no son estrellas, Pedro, esas luces que ves, esos millones de estrellas, son en realidad millones de galaxias. Y era una foto extraordinaria, no sé ni cómo lo hicieron. Cuando uno ve eso, lo primero que sientes es qué pequeño que soy. ¿A que sí? Pero dejadme cambiar el pensamiento. No tenemos que pensar qué pequeño que soy, sino qué grande que es Él. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y aquí esa estrella estaba hablando de la obra de sus manos. Estaba hablando del rey que había nacido. Pero dejadme hablar en 3 puntos, para aquellos que os gusta la homilética. Después de mi introducción, quiero hablar de 3 puntos de lo que aprendemos de la estrella y lo que aprendemos de estos hombres. Lo primero que aprendemos de la estrella es que si los hombres dejasen de predicar la verdad del Evangelio, Dios sería poderoso para usar las piedras o los astros. ¿Y por qué digo eso? Porque fue una estrella la que guió a estos sabios a donde había nacido el rey. Habían pasado 400 años de silencio entre los 2 testamentos. No había profeta, no había nabí, no había enviado de Dios para decirle al pueblo lo que Dios quería. Podríamos decir que el Evangelio estaba callado. Sin embargo, Dios usó a una estrella. Dios usó a un astro para hablar del Evangelio glorioso. Y nos habla esto también una vez más de cómo Dios es poderoso para enviar su mensaje cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. No sé si habéis leído un libro escrito por un hermano llamado Bullinger, escrito ya hace algunos años atrás.
que él manifiesta como el Evangelio ha sido escrito por las estrellas. Ahora, si yo os digo de los símbolos del zodiaco que empezaron en Babilonia, seguro todos reconoceréis. Yo nací en marzo, así que soy Piscis, ¿verdad que sí? Bien, ¿qué es Piscis? Piscis es un pez muerto y un pez que ha resucitado. Pero está el león, el león de Judá. Está Virgo, la Virgen, que tenía que nacer. Está Libra, la ley y la gracia. Está Cáncer, el pecado. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El Evangelio está escrito en las estrellas de tal manera que ya desde la antigua religión persa, o de Egipto, o de Babilonia, en Mesopotamia, cada vez que un hombre miraba a los cielos, sabía y entendía: Dios ha hecho esto. Y el mensaje era claramente entendido. No solamente esto, he mencionado la profecía en el libro de Daniel, pero aquí en Miqueas 5:2 nos da una profecía exacta, extraordinaria, dónde había de nacer el Cristo, dónde había de nacer el pequeño de Belén. Y da el lugar exacto. Testimonio de esta hermana que Shumai y Manolo nos comentaban, que encontró al Mesías porque lo vio subido en un pollino hijo de asna, y reconoció según la profecía que aquel Yoshua, Jesús, hijo de David, era el Mesías. Los profetas habían estado callados por 400 años, pero Dios no. Dios había continuado hablando a través de los astros y a través de su palabra. Sin embargo, los hombres no escucharon. Los hombres no escucharon. La segunda cosa que aprendemos de esta estrella, y es que la predicación estelar es sobre Cristo. La estrella no llevó la atención sobre sí misma. Era la estrella del Rey. La única estrella estelar es Cristo. Amén. Y tenemos que ver esto en nuestra propia vida, y permitidme hablar a los que somos misioneros, o estamos en el pastorado, o queremos servir al Señor. Porque una tentación que pasa a los jóvenes llamados al ministerio muchas veces es quieren ser como esos grandes conferencistas que han predicado a miles, ¿verdad? Y quieren brillar desde un púlpito o detrás de un púlpito. Amados hermanos, el único que merece ser estelar es Cristo. Nosotros solo somos un indicativo hacia Cristo. Y esta estrella era un indicativo. Aquí está el Rey. No llevó la atención sobre sí misma. Ahora, la verdadera estrella, pues, es Cristo. Él es la verdadera estrella. Él es lo que buscaban los magos. Él es lo que ha cambiado nuestra vida, lo que ha cambiado la historia de la humanidad. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera venido? Eso es tema para otro mensaje, ¿verdad que sí? Pero hoy no estaríamos aquí, no estaríamos celebrando estas fiestas, no estaríamos haciendo nada de lo que hacemos. Me pregunto si seríamos tan siquiera salvos, o aún estaríamos postrándonos ante las estrellas, o los ídolos, o los árboles, o los espíritus del bosque. Ahora, la estrella se detuvo en cuarto lugar, donde Cristo estaba. Y esto nos da una lección importante. Lo que la estrella nos está enseñando es no llevar la atención a sí misma y detenerse donde Cristo está. Y una lección más para nuestra vida cristiana. Porque nuestra vida cristiana termina con Cristo y empieza con Cristo. Algunos intentan añadir algo más al cristianismo real, como si fuera necesario. Las buenas obras, el intentar tener una especie de crisis espiritual donde subo a un nivel más alto. Algunos, como a veces he hablado a los estudiantes que vivían en estas columnas para no tocar el mundo. Toda nuestra vida cristiana es Cristo. La estrella se detuvo donde estaba Cristo, no avanzó más, apuntó a Cristo, señaló a Cristo, y es lo que nosotros debemos hacer. Es lo que aprendemos de la estrella. Pero mi segundo punto, ¿qué aprendemos de los magos? Fueron hombres sabios. Y dejadme decir 5 cosas por las cuales fueron hombres sabios. La primera es que usaron lo que sabían de las estrellas. Parece muy lógico, ¿verdad?
Ellos usaron lo que sabían de las estrellas. Venus, Marte, Júpiter, ningún problema. La Vía Láctea, lo que podían. ¿Y esto qué es? Es algo nuevo, es algo que nunca antes habíamos visto. Ellos usaron lo que sabían de las estrellas para encontrar a Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces no nos damos cuenta que lo mínimo que sabemos, lo poquito que tenemos, Dios puede usarlo para un gran propósito, para una gran obra, para su gloria. Ellos eran magos, sabios, conocedores del universo. ¿Quieres tú un mecánico? ¿Camionero? ¿Una mamá? ¿Una secretaria? Allí donde estás, Dios puede usarte con tus dones y tus talentos para mostrar y señalar a Cristo. Eso aprendemos, porque estos hombres fueron sabios, porque sabían y aprendían, y su aprendizaje les llevó a saber más y aprender más. En segundo lugar, fueron sabios porque siguieron hasta que lo encontraron. Y eso, especialmente jóvenes, tenéis que seguir empeñados en aquello que Dios os ha dado a hacer y no dejarlo. Porque muchas veces la vida te desanima tanto y te golpea tanto que uno está a punto de rendirse. En mi oficina, uno de mis profesores de espada me dio una pequeña cartelito en japonés y le dije, ¿qué pone ahí? No entiendo lo que pone, está en japonés. Y me dijo esto, traduzco, y espero que sea lo que pone. Traduzco, si te caes 1000 veces, levántate 1001. Y es buen pensamiento. Sigue intentándolo, sigue avanzando. ¿Qué hubiera pasado si estos magos llegaron al río Tigris y Éufrates y dijeran, el agua está muy fría, no vamos a cruzar, no sea que se encostipen los camellos? Mejor nos quedamos, nos regresamos a casa. Nunca hubiéramos escuchado esta historia. Pesaron penalidades, arduo camino, tragaron el polvo del desierto. Estaban noche y día siguiendo a un astro que no sabían bien qué era. Y lo hicieron con un concepto en su vida, una convicción, porque tenían una pregunta que buscaba una respuesta. Tenían una afirmación, habían creído algo y eso por fe les empujó en su propósito. Aprendemos de estos hombres que fueron sabios, que siguieron lo que habían determinado. En tercer lugar, se regocijaron cuando la vieron de nuevo. Hemos leído el versículo 10. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Sabes que el gozo te anima a seguir adelante? Satanás lo sabe. Y Satanás hará lo que pueda para desanimarte. Satanás va a tirar en tu camino todo lo que pueda para frenarte en el propósito. En primera de Pedro hay un buen versículo que nos recuerda el propósito del sufrimiento en la vida cristiana. Satanás es un ladrón de gozo. Dios te da una bendición, viene Satanás y te la quita. Te pone algo en el camino para centrarte en aquello que es negativo y olvidar lo positivo. Está bien, nunca pares. Nunca frenes en el propósito que Dios tiene para tu vida, porque te vas a gozar. Cuando estés pasándolo mal, cuando estés desanimado, estés desalentado, estés bajo presión, no pienses en ese momento, piensa en el resultado de la victoria. Piensa en el resultado de conseguir por fin lo que habías determinado. Piensa que el propósito cumplido será el propósito que te traerá gozo, y eso te ayudará a seguir. En cuarto lugar, perdonadme, entraron en la casa. Y el versículo que hemos leído, el versículo 11, esas palabras no están ahí por casualidad. No creo que haya una sola palabra, una sola jota o tilde en la Biblia que esté por casualidad. Dice que entraron en la casa. Ya no era el pesebre, ya no era la torre, ¿verdad? La torre que estuvimos hablando el domingo pasado, era una casa. Típica. Normal, pero no se quedaron fuera. Entraron en la casa. Me recuerda un versículo en Apocalipsis que hay alguien que está fuera. El Señor Jesucristo, llamando a la puerta de una casa diciendo, quien abre la puerta entraré a él. Este versículo nos habla de esa comunión íntima, esa comunión cercana que estos hombres tuvieron con el Rey. Era una casa.
Herodes, y no quiero ni perder el tiempo de hablar de este personaje, un personaje que su destino eterno seguro está ya más que sellado, pero este hombre no quiso ni molestarse. Estaba a unos cuantos kilómetros y él quería haber ido. Sin embargo, este hombre tenía un gran palacio, la Torre Herodiana. Masada, ¿recordáis Masada? Si habéis podido subir a Masada, lugar de lujo, extraordinaria visión. Solo se dedicaba a hacer edificios, las grandes murallas herodianas, todo lo que él había construido. Herodes el Grande. Sin embargo, aquí no fue capaz de ir a una casa. Pero estos magos entraron en la casa. ¿Y cuál fue el resultado? Mira lo que dice versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron. Eso una vez más nos habla de la comunión necesaria con el Rey. Nos habla de nuestra actitud. La vida del creyente consiste en dos cosas, de verdad, os lo digo. Una es servicio, la otra es adoración. Es el corazón del creyente. Ahora debo ya llegar a mi punto de conclusión y acercarnos de una manera básica a este pasaje. No voy a tomar mucho tiempo en hablar del significado de los regalos. Le ofrecieron presentes, oro, regalo para un rey, incienso, regalo para un sacerdote, y mirra, regalo para alguien que iba a morir, que iba a sufrir, regalo para un profeta. Porque Cristo es rey, sacerdote y profeta. Pero lo que quiero enfatizar es que ellos vieron algo. Y nosotros, a la luz de lo que estamos leyendo, tenemos algo que podemos dar al Señor. Y esto es tan básico. Nuestras vidas en primer lugar. Nuestras vidas. Nuestra vocación. Aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, no voy a decir, tienes que dar tu dinero y tu casa y tu coche y tu... Aquellos que quieren vivir aprovechándose del Evangelio te dirán eso. Pero Cristo no necesita nada de esas cosas. Y Dios puede usar incluso el ministerio sin nada de esas cosas. Pero sí que Dios quiere que tú le des tu vida porque le pertenece. Y lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas es buscar a Cristo. Y buscarle de todo corazón. Porque esta mañana yo decía en la meditación que quiero que este año, yo quiero crecer más en el Señor, quiero vivir más cerca de Él, quiero conocerle más, quiero cambiar mi personalidad. Yo estoy luchando con el pecado, yo estoy luchando conmigo mismo, yo estoy luchando con mis formas y maneras y caminos. Todo eso tiene que ser quebrantado, puesto en el altar. Cada vez más, porque la senda del justo es como la luz de la aurora. Espero que este año que Dios me da, con 365 páginas en blanco, pueda escribirlas de una manera que le glorifique, que le adore. Y sabes una cosa, vamos a ver más en Cristo que en otros. Estos hombres, su actitud me impresiona. Y yo me hubiera gustado estar ahí. Cuando entraron al palacio de Herodes, me hubiera encantado estar ahí. Una vez Rosa y yo estuvimos en Masada, nos acercamos al palacio de Herodes donde él da la bienvenida a las personas que venían a él. Es una habitación grande, muy grande, con unas columnas. Aún hoy en día, que es pura ruina, se ve el lujo de ese lugar. Y Rosa y yo nos sentamos ahí y nos empezamos a comer un bocadillo. Era la hora de comer. Y le dije a mi esposa, ¿sabes dónde estamos comiendo? En la misma casa de Herodes. Pero estos reyes no fueron impresionados por Herodes. Sin embargo, el versículo 12 dice que siendo avisados por revelación en sueños, que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Podéis imaginaros cómo regresaron? Yo puedo, es que casi los veo, contentos, felices. ¿Cuántos eran? No lo sé, eran varios, 2 o más de 2. Porque habla en plural. Pero yo creo que era una de esas caravanas orientales con un montón de camellos
llevando agua y víveres para un largo camino, llevando siervos para cargar, y estos magos habían visto al rey y se volvieron a casa por otro camino. Los caminos cuando conoces a Cristo cambian, ¿verdad que sí? Ya no vuelves por el mismo camino que viniste, ahora vuelves por otro camino. Y hoy, pensando en esta noche de Reyes, creo que tal vez el mundo, más que ir a recoger caramelos en las carrozas, necesitaría de nuevo buscar dónde está el Rey. Amén. Encontrarle. Y cuando lo hubieran encontrado con sus preguntas, con sus afirmaciones, pudieran adorarle. Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amén. Padre, qué bonito.